Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Facultad de Nutrición, Laboratorio de Farmacología en la Nutrición. Diaporama: efecto de la sobredosificación de insulina y choque hipoglucémico en peces. Equipo 4. Integrantes: Martínez Márquez, Itzel Anaí, Mejía Méndez, Laura Itzel, Ocampo Álvarez, Ingrid Michel, Sánchez Medina, Karime Yanis, Ubaldo Sánchez, Claudia. 1890. Los científicos alemanes von Mering y Minkowski demostraron que al realizar una extirpación del páncreas de un perro diabético provocaba que se desarrollaran todos los síntomas de la diabetes. Esto establecía que el páncreas funge como el papel principal de la diabetes, pero su mecanismo fue un misterio hasta que en 1920 Frederick Banting, un joven cirujano canadiense, con ayuda de su estudiante Charles Birds, desarrollaron los hallazgos de Mering y Minkowski. Estos investigadores trabajaron con ayuda de un profesor de Toronto que pudieron confirmar que el páncreas era responsable de la regulación de la glucosa, siendo así un éxito para los perros diabéticos. A estos se les inyectaba un extracto de tejidos pancreáticos. En 1922, MacLeod y sus investigadores pudieron desarrollar una extirpación del páncreas vacuno, para el cual fue el primer tratamiento de un niño de 14 años, seguido de 6 pacientes más. Al procedimiento de la extirpación del páncreas ahora es conocido como insulina. Esta extirpación se entregó a una empresa farmacéutica que fabrica diferentes tipos de insulina hoy en día. Toda esta investigación llevó a ganar un premio Nobel entre MacLeod y Banting, pero Banting decidió repartir su victoria con su ayudante, Betz. El páncreas es una glándula mixta que contiene tejido exócrino, denominadas células acinares, que ayudan a la digestión. También tiene tejido endocrino, que son los islotes de Langerhans. Estos islotes están formados por 3 tipos de células secretoras: las células beta, que son las encargadas de producir y secretar la insulina; las células alfa secretan la hormona de glucagón; y las células delta, que secretan somatostatina. La insulina es una hormona que su principal función es regular los niveles de glucosa en sangre, promoviendo su transporte al interior de las células. Actúa sobre el tejido adiposo, el músculo y el hígado. Las acciones fisiológicas que tiene la insulina en los tejidos: en el músculo esquelético aumenta la captación de glucosa de manera importante. También aumenta el depósito de glucógeno por medio de la gluconeogénesis. En el tejido adiposo aumenta la captación de glucosa, estimula el depósito de triglicéridos en los adipocitos y también impide la liberación de ácidos grasos hacia el torrente sanguíneo. En el hígado aumenta la captación de glucosa, aumenta la síntesis de proteínas por medio de la gluconeogénesis. El exceso de la glucosa lo va a convertir en ácidos grasos y los va a enviar al tejido adiposo en forma de triglicéridos a través de la lipogénesis. La insulina es la encargada de inhibir la glucogenólisis. Liberación de la insulina. Para que la insulina se libere se requiere llevar a cabo un mecanismo dentro de las células beta del páncreas. Lo primero que debe ocurrir es que, una vez que te alimentas, se incrementan las cantidades de glucosa en la sangre. Esta glucosa que viaja en el torrente sanguíneo va a ser captada por las células beta del páncreas. La entrada de esta va a ser permitida gracias a los receptores GLUT2.
Una vez adentro de la glucosa, esta va a llevar a cabo un proceso de glucólisis hasta que se llega a piruvato. Después, el piruvato entrará a la mitocondria, en donde se llevará a cabo el ciclo de Krebs, que dará como resultado la formación de ATP. Este ATP, cuando se encuentra en altas cantidades, va a provocar la cerradura de los canales de potasio, que son dependientes de ATP, lo que va a provocar que el potasio se acumule dentro de la célula y ésta se despolarice. La despolarización de la célula va a abrir los canales de calcio dependientes de voltaje. Estas van a provocar que se acumule mucho calcio dentro de la célula y provocará la fusión de vesículas de insulina previamente fabricadas, por lo que al fusionarse estas vesículas con la membrana, por medio de exocitosis se va a liberar la insulina al torrente sanguíneo. Una vez que la insulina viaja en el torrente sanguíneo, existe otro mecanismo que permite que la insulina lleve su efecto en las células blanco, esto a través de la activación de los receptores de las células. Existen dos receptores relacionados a la insulina. Estos se conforman por dos subunidades alfa externas y dos beta internas. Ambas están conectadas por puentes disulfuro. Primero, la insulina se pega a los receptores alfa, que son los que se encuentran de manera externa. Esto va a provocar la fosforilación de las subunidades beta, que a su vez van a activar la tirosina sinasa, que van a fosforilar otros sustratos del receptor de insulina conocidos como ISR. Son los ISR los que provocan la acción metabólica de la insulina o su efecto, que están relacionados al transporte de la glucosa, síntesis de proteínas, síntesis de glucosa, crecimiento y expresión de genes y síntesis de grasas. Es una enfermedad crónica que se caracteriza debido a que el cuerpo no utiliza de manera correcta la insulina o porque el páncreas no produce la insulina suficiente. La insulina es una hormona que produce el páncreas. Esta hormona ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese a las células para ser utilizada como energía. Cuando la diabetes no es controlada, se produce la hiperglucemia. Tipos de diabetes. El tipo 1, que es cuando el páncreas no produce insulina, por lo que la persona debe aplicársela diariamente, es decir, es insulinodependiente. Comienza antes de los 40 años y puede no existir antecedentes familiares. El tipo 2 es cuando el organismo produce insulina, pero no la puede aprovechar. A esto se le puede conocer como resistencia a la insulina. La hiperglucemia es conocida como el alto nivel de glucosa en sangre. Aparece cuando el organismo no cuenta con una suficiente cantidad de insulina o es muy escasa. Las causas de la hiperglucemia es que el paciente tenga diabetes tipo 1, tenga una menor actividad física y el estrés. Las señales y síntomas que se presentan es el alto nivel de glucosa en sangre, aumento de sed y la necesidad de orinar frecuentemente. Más sin en cambio, la hipoglucemia se conoce como el nivel de glucosa en la sangre más bajo de lo normal. Es recurrente en pacientes con diabetes que toman medicamentos para aumentar los niveles de insulina en el cuerpo. Si se toman los medicamentos en gran cantidad, el nivel de glucosa en sangre puede bajar demasiado. Los síntomas que se presentan es visión borrosa, ritmo cardíaco acelerado, fatiga, mareos, sudoración y pérdida de la conciencia. El shock hipoglucémico es un síndrome causado por una reducción crítica del aporte de glucosa al encéfalo y se caracteriza por la alteración de conciencia y o signos neurológicos focales. Es una complicación frecuente del tratamiento hipoglucemiante del diabético, especialmente en aquellos insulinodependientes. Entre los factores causales se encuentra una mala indicación de terapia insulínica, la reducción de ingesta alimentaria y o desnutrición, y en los pacientes que son tratados con insulina, el shock hipoglucémico se puede deber al retraso en la comida u omisión de ellas, el ejercicio intenso y la ingesta alcohólica excesiva.
Los signos y síntomas que se pueden encontrar es el temblor, la sudoración fría, confusión, convulsiones, coma o signos neurológicos focales alterados. El tratamiento para la diabetes tipo 1, como la diabetes tipo 2, consiste en nutrición, actividad física y medicamentos para controlar el nivel de azúcar en sangre. En el tipo 1 se tienen que aplicar inyecciones de insulina de por vida. A continuación se van a explicar algunos de los tipos de insulina que hay y sus mecanismos de acción. Insulina de acción ultra rápida. La primera insulina de acción ultra rápida en descubrirse fue la Lispro. Esta es introducida al mercado en 1996. Es producida por la inversión de las posiciones 28-29, brulina y lisina, de las cadenas B de la insulina. En el mercado se encuentra en forma de Humalog. Esta ayuda a regular el metabolismo de la glucosa. Insulina de acción intermedia. El efecto hipoglucemiante de la insulina se produce cuando se une a los receptores de insulina en células musculares y adiposas, así facilitando la absorción de la glucosa e inhibiendo simultáneamente la producción hepática de glucosa. De acción de insulinas de acción prolongada. Estas insulinas de acción prolongada no pueden mezclarse en la misma jeringa con otras insulinas. Esto podría alterar el funcionamiento de la insulina. La insulina glargina forma grumos cuando se inyecta debajo de la piel. A medida que las unidades de insulina individuales se separan del aglutinamiento, el análogo de la insulina puede absorberse dentro de la corriente sanguínea. La rotura lenta del aglutinamiento de la insulina le da a la insulina glargina su acción prolongada. Después de que se absorbe la insulina de Temir en la corriente sanguínea, se une a una proteína de la sangre, la albúmina. Se separa lentamente de la albúmina durante las siguientes 12 o 24 horas. Los bajos niveles de Detemir, separado o libre, crean el efecto de la insulina. En esta tabla se muestran los diferentes tipos de insulina según su inicio de acción, su pico máximo y su duración. En la insulina rápida, su inicio de acción es después de los 30 minutos, su pico máximo de 1 a 3 horas y una duración de 6 a 8 horas. En la insulina ultrarrápida, su inicio de acción es después de 10 a 20 minutos, su pico máximo de 1 a 2 horas y una duración de 3 a 5 horas. En la insulina intermedia, su inicio de acción es después de 1 a 2 horas, su pico máximo de 4 a 6 horas y tiene una duración de 10 a 12 horas. En la insulina prolongada, su inicio de acción es después de 1 a 1 hora y media, no presenta pico máximo y tiene una duración de 24 horas. A continuación se presentan algunas gráficas en donde se relaciona el tiempo y el efecto de los distintos tipos de insulina, así como el tiempo que tarda en ejercer el efecto y los picos que se presentan en estas. La insulina de acción rápida son las que tardan menos tiempo en hacer efecto, es decir, que el pico de acción es rápido, pero el efecto es menos duradero. La insulina de acción regular también tiene un efecto un poco más rápido, pero el efecto tiene una duración de alrededor de 11 o 13 horas. Es parecido a las insulinas rápidas, porque se tiene un efecto rápido, pero su duración es un poquito más larga que la de las insulinas rápidas. La insulina de acción intermedia tarda más en hacer efecto y no dura más de 15 horas. Al inicio se tiene un periodo de latencia en el que no se tiene un efecto hipoglucemiante. Luego de 1 o 2 horas se obtiene el pico y después comienza a bajar, lo que significa que el efecto va disminuyendo. Las insulinas de acción larga o prolongada existen dos, la Detemir y la glargina. Estas se empiezan a utilizar más debido a la eficacia de la disminución de la hemoglobina glucosilada. La Detemir tarda un poco en hacer efecto, pero se mantiene estable y dura dentro de las 24 o más horas. La glargina tarda un poco más en hacer efecto. También tiene un efecto estable durando casi un día entero. La siguiente es una gráfica en donde se puede hacer la comparación sobre los distintos tipos de insulina y su acción, en donde se ve cuál es más rápida, cuál es más lenta
cuáles tienen una acción más prolongada y en dónde se crean los picos. La insulina de acción rápida tiene un efecto casi inmediato, pero crea un pico muy pronunciado. Esto es más propenso a que cause aquellos problemas de hipoglucemia. La de acción regular también tiene un efecto bastante rápido y este crea un pico menos pronunciado, además de que tiene un efecto más duradero. La de acción intermedia tarda un poco de tiempo en realizar su efecto, pero esta es menos propensa a causar hipoglucemia. Y por último, las de acción prolongada o larga son aquellas más recomendadas debido a que no presentan picos en su gráfica, lo que quiere decir que es menos propensa a causar hipoglucemia. Además de que tiene un efecto más largo y más controlado, es más estable. ¿Cómo se puede evitar la hipoglucemia en tratamiento con insulina inyectable? 1. Tener un automonitoreo mediante un glucómetro. 2. Mantener un control en la hora de las comidas lo más estricto posible. 3. La fabricación de nuevos tipos de insulina permite un mejor control en los niveles de azúcar en sangre. Es importante recordar que el fármaco se debe de administrar por vía subcutánea, esto quiere decir por debajo de la piel y encima del músculo. Nunca debe de ser administrado por vía oral, ya que esta podría ser destruida por las enzimas digestivas. También es importante rotar las zonas de aplicación, ya que según el lugar donde se ha aplicado, la absorción varía su efectividad. La absorción de la insulina es mucho más rápida en el abdomen, es intermedia en los brazos y es muy lenta en los muslos y en la región glútea. También es importante recordar que el tabaquismo reduce la absorción de la insulina.